amigos. Nos encontramos nuevamente hoy en visionglobal.net.de en la oportunidad de llevarles unas nuevas reflexiones con respecto a las cosas que van ocurriendo en nuestro país. Si ustedes quieren enviar alguna consideración respecto a lo que aquí se diga, algún comentario, pueden hacerlo a visionglobal.net.de o a mi Twitter personal, que es @PLEcheverría. Vistas así las cosas, vamos a comenzar hablando un poco sobre la situación económica que vive el país. Sin lugar a dudas que los resultados del 2013, de lo que va del 2013, indican que el modelo de desarrollo que el gobierno ha venido instrumentando está llegando al colapso final. Y está llegando al colapso final porque las cifras macroeconómicas reflejan grandes desequilibrios en el ejercicio o en el desarrollo o en el devenir de la economía. Encontramos, por ejemplo, que el déficit fiscal alcanza aproximadamente un 15%, la devaluación acumulada en lo que va de 2013 es de 19 y punto tanto por ciento. Eso indica que lo más probable hacia fines de año tengamos una inflación acumulada entre 35 y 40%, con lo cual el poder adquisitivo del venezolano se ve mermado en esos porcentajes. Por otra parte, encontramos que la inversión privada no fluye, que la inversión pública se encuentra detenida, que lo que el gobierno viene haciendo es simplemente dando algunas resoluciones para gastos a realizar en algunas regiones de Venezuela, pero que no constituyen realmente un programa de inversiones que permita aumentar el empleo, que permita aumentar la producción, que permita inclusive el generar un excedente exportable que el país necesita. Los dólares que la economía requiere no los obtiene el gobierno, y no los obtiene porque la cantidad, el volumen de producción de la empresa estatal de petróleo, que es la única que produce la divisa que el país viene utilizando, no alcanza los niveles de producción que alcanzaba en el pasado, y además de ello, buena parte de esa producción está comprometida o bien para pago de deuda contraída y ya utilizada, o bien para dar alguna cooperación energética a otros países. El consumo interno de gasolina y otros productos derivados del petróleo sigue creciendo, con lo cual el excedente que queda para colocar en el mercado y obtener las divisas es cada vez menor. Si a eso le agregamos que PDVSA ha dejado de entregar al fisco importantes cantidades de recursos porque los está utilizando para otros fines distintos a lo que es el pago de regalías al fisco nacional, entonces encontramos que la economía carece de un flujo de divisas que de alguna manera garantice que el abastecimiento que el país requiere, que las materias primas que se tienen que importar y los bienes intermedios para la producción, para aumentar la producción, pues no se pueden realizar, y eso trae como consecuencia niveles importantes de escasez que el Banco Central está ubicando en alrededor del 21%. Todo este somero análisis de la situación económica del país nos indica entonces que es que el modelo que ha seguido el gobierno, cual es el desarrollar un capitalismo de Estado, el cual es que el Estado aumente cada vez más su presencia y participación en la economía, que cada vez más se reduzca el sector privado a la mínima expresión posible. Eso trae como consecuencia, obviamente, que las empresas que el Estado ha nacionalizado, que las empresas que el Estado ha creado, que las empresas en donde el Estado tiene una participación importante de capital, no precisamente están trabajando con la eficiencia necesaria y con la calidad necesaria como para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Este proceso
de toma por parte del gobierno, por parte del Estado, de la actividad económica, nos indica claramente por qué en Venezuela en los últimos años han cerrado o se han ido del país más de 8.000 empresas manufactureras, con lo cual la oferta productiva que el país tiene ha sufrido unas mermas importantes. En consecuencia, las empresas manejadas por el Estado son empresas ineficientes, son empresas deficitarias, son empresas que no están cumpliendo con el rol que fueron llamadas a cumplir. Y eso obviamente se expresa en mayor escasez, mayores dificultades para obtener los productos que la economía requiere, etc. Por otra parte, la asignación de divisas que el Estado está haciendo a través de Cadivi y el alterno que lo hacía a través del nuevo mecanismo llamado SICAD, se encuentra detenido. Las remesas de Cadivi para los empresarios tienen hasta 6 meses de retraso. Por otra parte, la subasta que se hizo en el SICAD se ha hecho una sola y no se ha hecho ninguna otra subasta. En consecuencia, no hay caminos, no hay vías, no hay posibilidades de entregar con mayor fuerza y con mayor cantidad divisas a los que las requieren para la producción interna. En definitiva, el sistema del gobierno ha colapsado y esto no es un problema coyuntural, no es un problema por falta de dólares, es un problema simplemente que el sistema ha colapsado, ese modelo ha fracasado y ha fracasado porque en todas las áreas donde ha intervenido el Estado los resultados han sido malos, los resultados han sido nefastos, inconvenientes, etc. Aquí lo que se impone, sin lugar a dudas, es darle un nuevo rumbo a la economía, un nuevo rumbo al país. El nuevo rumbo a la economía y el nuevo rumbo al país tampoco se resuelve con las reuniones que el gobierno viene haciendo con algunas empresas privadas para oír las cuitas de las empresas privadas y entonces prometer la solución de esos problemas, pero sin que hasta ahora se haya visto que haya una verdadera voluntad del gobierno por llevar adelante una reforma importante en la manera de conducir la economía. No hay una reforma institucional importante para garantizar la eficiencia y la calidad de los productos que genera la actividad productiva del gobierno. En consecuencia, ese modelo fracasa, ese modelo tiene que ser cambiado, ese modelo tiene que ser modificado profundamente para darle un nuevo camino, unas nuevas rutas a la economía nacional, para que haya nuevamente producción, para que haya estabilidad, para que haya seguridad jurídica, para que la inversión pueda fluir nuevamente, tanto la privada como la privada nacional como la privada extranjera, y reducir el tamaño del Estado a los niveles en que tiene que estar. El Estado tiene que garantizar la seguridad, que por cierto no la garantiza, tiene que garantizar la salud, que por cierto tampoco la garantiza, y tiene que asegurar la educación, que simplemente los resultados de las universidades públicas manejadas por el Estado dejan mucho que desear, y las otras universidades, que son las universidades tradicionales, tienen un cerco económico de parte del gobierno porque son universidades autónomas que no se pliegan a los designios y a los caminos que el gobierno quiere indicarle. En definitiva, creemos, para cerrar este primer comentario, que lo que se impone en el país, lo que se impone en Venezuela, es una reforma institucional profunda, una introspección por parte del gobierno para examinar las cosas que ha venido haciendo mal, las políticas públicas que ha diseñado que no han funcionado y, en definitiva, el tratar de darle un nuevo ritmo al país, una nueva manera de hacer las cosas, porque de otro modo la hiperinflación, la escasez y la conflictividad social va a aumentar de manera exponencial. El Estado está tratando de correr la arruga a través de la búsqueda de financiamiento externo que hasta ahora lo poco que ha conseguido son de aquellas empresas petroleras extranjeras que tienen compromisos de capital con Venezuela,
son empresas mixtas, y lo que están haciendo estas empresas con el dinero que le han prestado el gobierno no es un dinero que sea para el flujo de caja del gobierno, sino es que están financiando el aporte de capital que les corresponde hacer al gobierno en el ejercicio de los aumentos de producción de precisamente de esas empresas mixtas. En definitiva, el gobierno busca financiamiento externo, ha conseguido hasta ahora muy poco, y lo poco que ha conseguido muy condicionado, y en segunda instancia el Estado deja de percibir proventos importantes de la actividad petrolera porque PDVSA no está entregando al Fisco Nacional las cantidades que debería hacer. En fin, ya creo que es mucho decir que el país necesita un cambio, todos lo sabemos, todos lo esperamos, y el gobierno tiene la responsabilidad en sus espaldas de evitar precisamente que haya un colapso general en el país. El otro tema, el cual creo interesante que nos pudiéramos referir en el día de hoy, se refiere a las declaraciones de Tibisay Lucena, cuando ayer en una rueda de prensa en una cadena nacional indicó que la auditoría que habían realizado entre las papeletas de votación y los resultados de la máquina había dado una certidumbre de que el 99% de los votos habían sido escrutados. Pero desafortunadamente ella insiste en que la auditoría completa, como la que exige la oposición y que la oposición ha presentado como impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se repitan las elecciones, ella dice que la auditoría de los cuadernos de votación no pueden ser realizados a menos que haya una autoridad judicial que así lo exija y así lo determine. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que si en el Tribunal Supremo de Justicia corren varios procesos de impugnación a las elecciones, entonces por lo menos ella, antes de hacer esa afirmación, debió haber esperado tal vez que se hubiera pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia respecto a las solicitudes formuladas o a los planteamientos formulados por la oposición y por personas privadas que también han incoado algunos procesos de impugnación de las elecciones. En definitiva, una auditoría que se hizo con la sola presencia de la gente del Consejo Supremo Electoral, que se hizo tomando en consideración exclusivamente las variables que el Consejo Supremo Electoral había determinado, y con resultados que solo conoce el Consejo Supremo Electoral, es una auditoría que no convence, es una auditoría que arroja más dudas sobre la transparencia del proceso electoral venezolano. Si ella se ufana de que el sistema electoral venezolano está blindado, con más razón, pues para haber hecho toda la investigación y toda la auditoría que requería la oposición, porque si estaba blindado y los resultados que arrojó el proceso electoral son válidos, pues simplemente la auditoría lo único que hubiera hecho es ratificar precisamente esa validez de esos escrutinios. Eso no lo han hecho, las sombras de duda persisten, se aproxima una nueva contienda electoral, que estamos esperando que el Tribunal Supremo de Justicia, que el Consejo Nacional Electoral determine la fecha de las elecciones para la elección de los alcaldes y las municipalidades, etc. Iremos nuevamente a unas elecciones en unas condiciones difíciles. Sin lugar a dudas, la oposición tiene ante sí una gran responsabilidad de hacer los planteamientos que sean necesarios para que la gente que concurra a votar en la fecha que indique el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, lo pueda hacer con más confianza y con más seguridad de que su voto, y más que su voto, los resultados que arroje su voto y el de las otras personas, sean realmente
el escrutinio real de lo que ocurrió en las urnas electorales. Asimismo, nosotros pensamos que la oposición tiene que ir a presentar al país otras reflexiones. Las reflexiones que la oposición tiene que presentarle al país se refiere a la marcha de la economía, se refiere a la marcha de la situación social, se refiere a la conflictividad permanente que tenemos, se refiere a la pérdida de la calidad institucional del país, es la corrupción galopante y descarada que amenaza y que destruye al país y que destruye los valores morales del país. Ese tipo de planteamientos tiene ahora que ser reforzado por la oposición, porque pensamos que no solo es el tema electoral lo que preocupa a los venezolanos, sino que además el tema electoral nos preocupan toda esta situación que hemos comentado. Pareciera ser, por ejemplo, que el modelo económico que ha determinado el Estado, de mayor participación del Estado en todas las áreas de la economía, fue hecho exclusivamente para el enriquecimiento de una élite que acompaña al gobierno. Aquí hemos visto a través de los audios que se han conocido, a través de videos, etcétera, y a través de lo que son los símbolos externos de la riqueza, como personas que hace unos años atrás carecían de los recursos económicos más inmediatos, ahora tienen yates, quintas, caballos de paso, caballos de carrera, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción es galopante y el país no puede aceptar la corrupción como un hecho cotidiano. El país tiene que enfrentar la corrupción, el país tiene que denunciar la corrupción y el país no puede seguir aceptando que estas cosas sigan ocurriendo. Por otra parte, me gustaría que nos refiriéramos un poco a las relaciones con Colombia. Toda esta tempestad que se ha levantado en el país, producto de un acto absolutamente soberano de parte del presidente de Colombia, de recibir al líder de la oposición venezolana, ha sido producto, o ha dado lugar a una alaraca desaforada por parte del gobierno, quien ha acusado al gobierno de Colombia y a líderes políticos colombianos de intentar desestabilizar al sistema político venezolano, de intentar magnicidios contra el presidente del país, el estar preparando una eventual guerra virtual por la compra de unos aviones de guerra en los Estados Unidos, cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, este desafuero por parte de las autoridades del gobierno ha dado lugar a que la situación que teníamos con Colombia, que era una situación que se había poco a poco venido normalizando en cuanto a la relación diplomática y en cuanto al suministro de bienes y servicios por parte de las empresas colombianas y las exportaciones venezolanas hacia ese mercado, de la noche a la mañana nuevamente nos encontramos en una situación difícil y en una situación que podíamos calificar por de pronto de impredecible, porque el presidente de la República dice que él desea unas relaciones normales con Colombia, pero simultáneamente genera un conjunto de acusaciones a Colombia, al presidente Santos, al expresidente Uribe, etcétera, que no precisamente dan la sensación de que efectivamente se quiere normalizar las relaciones diplomáticas con Colombia, sino que por el contrario le interesa exacerbar las dificultades aparentes que existen entre ambos países, porque de alguna manera eso hace que la gente de Venezuela, la gente de la calle, desvíe su atención hacia esos temas en lugar de situar su atención en los temas que realmente nos interesan, que es la inseguridad, que es la inflación, que es la escasez, que es el desempleo y que son todas aquellas cosas que el hombre común de la calle confronta día a día y que el gobierno no le da respuesta. Ahí están los problemas, siguen los problemas de la electricidad, de la generación de energía, de la distribución de energía. Siguen problemas muy importantes, por tanto, al gobierno le interesa
crear como lo que dicen en términos de batalla, disparos de distracción para generar que el foco de la atención pública se oriente hacia esos rumbos en lugar de los temas que ya hemos dicho que son importantes. Algo similar ocurre en las relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el gobierno lo tiene como un comodín el cual utiliza cada vez que tiene una situación interna difícil. Cada vez que tiene una situación interna difícil, entonces se inventa que que le van a inocular un veneno al presidente, que la CIA está preparando un golpe, que CNN está preparando otro golpe, que todos los Estados Unidos están preocupados por tumbar al gobierno venezolano, cosa que no deja de ser una gran fantasía y una gran falacia. Eso es mentira. Los gobiernos tienen unas relaciones con otros países que son relaciones respetuosas, etc. Y simplemente tienen posiciones ideológicas que atender. Por ejemplo, la visión de Estados Unidos respecto al modelo que se está siguiendo en Venezuela es una visión que no precisamente puede considerar a Venezuela como un aliado, lo tiene que ver como un enemigo, como una potencial amenaza, etc. Por otra parte, ya cansa en el país que el tema del magnicidio se convierta en una especie de constante. Eso ocurrió con el que se fue y está ocurriendo con el que está en este momento. Yo creo que el país se conmovía mucho más cuando se hablaba del magnicidio que se pudiera hacer contra el que se fue, que el magnicidio que se pueda hacer con el actual presidente. Yo creo, presidente Maduro, que a nadie le interesa si usted vive o usted no vive. Simplemente el país espera que usted más temprano que tarde deje la conducción del país, porque usted ha demostrado que no tiene capacidad para hacerlo. Usted ha demostrado una profunda ineficiencia en el manejo de la cosa pública. En consecuencia, por el bien del país y por el bien de todos los venezolanos, nosotros pensamos que usted debería renunciar, usted debería irse a hacer otra cosa y darle paso a las nuevas generaciones o a las nuevas visiones que podrían conducir al país hacia un destino mejor. Así, señores, muchas gracias por la atención prestada. Me ha sido un gusto una vez más encontrarme con ustedes y espero verlos de nuevo aquí el próximo miércoles. Buenos días y muchísimas gracias.